No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Punto 7. Mira, ustedes saben que hemos estado conversando desde la semana pasada, apenas salió la información de lo que en su momento fue dado como un hecho, un atentado en contra de la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, por parte de un joven que ya incluso fue apresado por las autoridades argentinas. Se hablaba de que había intentado activar un arma que no funcionó en el momento, pero que se la habían decomisado en el momento de la detención, que esta arma contaba con 5 balas, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante los últimos días, específicamente el fin de semana, han empezado a surgir muchísimos comentarios en redes sociales y en medios acerca de las dudas que se han empezado a generar en torno a este, ahora hay que llamarle, supuesto atentado. Claro. Y para eso vamos a conversar con nuestro amigo Rubens Llanes, desde Buenos Aires. Él está acompañándonos vía Zoom. Rubens Llanes es analista político con estudios en políticas públicas y asuntos internacionales de la Universidad de Columbia y nos acompaña en este momento desde Buenos Aires. Rubens, muy buenas tardes, bienvenido a No se diga más. Rubens, ¿nos escuchas? Creemos que tienes el micrófono sin activar. Correcto, sí, estaba desactivado el micrófono, perdón por eso. Buenas tardes, un placer, saludos a ti, a tu audiencia, de verdad un gusto. Bueno, Rubens, como decía al principio, han empezado a surgir muchas teorías alrededor de este atentado contra Cristina Kirchner. Pareciera que está tomando fuerza el hecho de que se trata de un montaje. Incluso estoy viendo aquí que algunos medios muestran ya que casi el 63% de Correcto. las conversaciones en las redes sociales desconfían de la versión del atentado. ¿Qué se está diciendo en Buenos Aires? Correcto. Las cifras que tienes es tal cual las últimas que salieron, más del 60, 62, 63% de la población no cree que fue un verdadero atentado, se cree que fue algo montado, planeado por el mismo grupo que apoya a la vicepresidenta. Y la verdad es que hay muchos signos que apuntan hacia allá. Quizás ha habido algo de torpeza incluso por parte del manejo del gobierno, pero sí hay signos desde el mismo momento en que sucedió el atentado que levantaban sospechas. Por ejemplo, si bien hay tomas muy confusas sobre el momento en que Fernando Sabac, el nombre del chico brasilero de 35 años, empuña la pistola y se la pone frente. Hay una toma en particular tomada por alguien que pareciera justo detrás de Fernando, en donde se ve que la pistola estuvo muy cerca del rostro de la vicepresidenta. Sí. Y que de hecho ella cuesta creer que ella no se haya dado cuenta o no haya visto siquiera un movimiento extraño frente a ella y que no haya reaccionado con sorpresa o si se hubiera dado cuenta que era una pistola hubiera reaccionado con susto. Todos sabemos lo aterrorizante que puede ser apuntado con un arma de fuego para la persona que lo sufre. Pero ni ella ni su custodia tuvieron ninguna reacción. Ciertamente parece que en ese momento había algo de confusión y algo se cayó al piso, ella se agacha para recogerlo y eso pudiera ser el alegato a su favor de que no se dio cuenta, pero su custodia que estaba a los lados, que se supone que está viendo todo lo que sucede, pudieron haber visto no solo el arma, sino que inmediatamente, una vez que Fernando trata de accionar el arma y no lo logra, quienes estaban alrededor de él lo someten y se arma como un tumulto. Pero sin embargo, la vicepresidenta no tuvo ninguna reacción. Ella estaba firmando autógrafos y saludando a sus seguidores. Y después que sucedió esto, y después que sucede este alboroto enfrente de sus narices, pasan aproximadamente 3, 4 minutos más en donde ella sigue su desfile por toda la calle, eso es Uruguay Juncal, por toda la zona frente a su residencia y entra sonriente y feliz. O sea, no hay ninguna señal de miedo, de alarma, de pánico, ni en ella ni en su custodia. Y eso es lo primero que llama la atención. Porque además los especialistas, y bueno, tú lo sabes incluso por tu experiencia, los especialistas en seguridad dicen que aunque se haya sometido a un potencial agresor, el protocolo indica que tienes que sacar a la personalidad que estás custodiando lo antes posible de esa zona de riesgo, pues no sabes si hay otras personas que están trabajando en conjunto, ¿no? Eso no sucedió. Y eso es lo primero que llama poderosamente la atención. Obviamente,
la buena fortuna de que el arma no funcionara. Ya se determinó que era que porque no tenía la bala en la recámara, y por eso no funcionó en ese momento. Bueno, estuvo bien para la vicepresidenta y la verdad que nos ahorró una gran tragedia, porque si esa arma se hubiera disparado, no solo hubiera sido terrible para la vicepresidenta, En obviamente, el sino caso, para todo el país. en el caso de que haya sido cierto el atentado. Claro, en el caso de que haya sido cierto, porque lo otro que entonces presenta sospechas, esto hay que verlo como en un contexto más amplio. Días antes de que esto sucediera, hubo una fuerte batalla en la justicia entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es de oposición, para que quitaran unas vallas de protección que se habían colocado y se retirara a la policía de la ciudad, que obedece de nuevo a la oposición, de toda la zona alrededor de la residencia de la vicepresidenta. Ella aducía que ella temía que estaba siendo espiada, que estaban reprimiendo a sus seguidores, sí hubo unos escenarios de violencia ahí, porque estos señores, estamos hablando de una zona residencial que está en el centro de la ciudad, de calles muy estrechas, y ellos tomaron estas calles y estas avenidas, básicamente las trancaron y están sufriendo los vecinos. Entonces, bueno, sí hubo momentos en que hubo que controlarlos, y ellos, a partir de eso, usando eso como excusa, fueron a la justicia, pidieron a un juez que se le ordenara a la ciudad retirarse, retirar todas sus fuerzas policiales, y que solo quedaran las fuerzas de la Policía Federal, que son obviamente controladas por el ministro del Interior y por el gobierno federal, que ya sabemos del cual forma parte Cristina. Entonces, claro, eso sumado como un antecedente es otro ingrediente que pareciera hablarte de que las cosas no son tan transparentes, como pudiera ser, porque uno podría interpretar que, bueno, que sencillamente estaban limpiando la zona para poder, si esto fuera un montaje, hacer su montaje con relativa facilidad. Y el otro ingrediente terrible, no lo pone Cristina, en realidad lo pone el presidente, cuando inmediatamente a las horas, esto debe haber ocurrido cerca de las 10 de la noche, un par de horas después, el presidente a las 12 de la noche llama a una comunicado conjunto por todos los medios, hace lo que en Venezuela llamaríamos una cadena nacional, y decreta un feriado para el día siguiente, que era un viernes, para que la gente salga a marchar a favor de Cristina. Entonces comienza allí, Mm. y casi que inmediatamente, o sea, no Claro. habían terminado de capturar a Fernando, empieza un manejo político de la situación, y empieza, además el presidente no solo llama a manifestar a favor de Cristina, sino que acusa a la oposición y a los medios de comunicación de ser quienes están sembrando el germen de la violencia. Y Y hubo entonces, manifestaciones entonces al otro día, ciertamente. sí, hubo tremendas manifestaciones en el centro, todas las fuerzas a favor del gobierno, la CGT, los sindicatos, los empleados públicos obviamente fueron convocados, y no solo en las calles, a mí me llamó poderosamente la atención que incluso en Twitter todos los grandes ministerios, organizaciones, organismos del Estado empezaron a lanzar comunicados a favor de la vicepresidenta, cosa que se entiende, pero además me sorprendió el orden y la magnitud y la pasión de estos comunicados. Entonces, el día sábado, efectivamente, las calles del centro de la avenida 9 de Julio y todas las calles alrededor de la zona rosada, de lo que llamamos el microcentro, fueron tomadas por los manifestantes de Cristina, y del gobierno, protestando y apoyando a la vicepresidenta por esta acción. Y la guinda del pastel la colocó ayer un senador del grupo oficialista, donde pidió oficialmente en el Senado que se suspendiera la causa de vialidad, que es por la que está siendo una de las 5 causas por las que está siendo juzgada, pero digamos la que inicia esta historia, porque fue en donde ya fue formalmente acusada semanas antes de que esto sucediera, días antes de que esto sucediera. Entonces, un senador K pidió en el Senado que se suspendiera la causa, que se paralizara el juicio, porque ese era, según sus palabras, ese era el germen de la discordia y de la violencia que estábamos viviendo. Qué Entonces, interesante. bueno, cuando sumas estas cosas, más otras cosas que sucedieron, no sé si están enterados de lo que sucedió con el teléfono celular de Fernando, del chico que Claro fue que Sí, sí. capturado, sí, sí, sí. que se borró, y casi que inexplicablemente se borró, mientras Seguramente trataban en la de... caída, seguramente en la caída. No, fíjate, fue mucho más dramático, porque el teléfono lo recuperan, cuando él lo captura lo recuperan,
Fernando en todo momento se negó a dar declaraciones, él no declara ante los fiscales ni ante los policías, y tampoco, como no dio declaraciones, no les dio la clave de su teléfono. Entonces se usa, aquí en Argentina usan un software de origen israelí que te permite desbloquear el teléfono y extraer los datos. Eso lo hacen obviamente los organismos de inteligencia y policiales. Cuando estaban haciendo esa operación, no se sabe qué sucedió, no se sabe si fue un mal funcionamiento del software o fue un error humano mientras hacía la operación, pero el hecho es que haciendo esa operación, el software se borró. O sea, se borró todo el Ya. teléfono, se reseteó. Qué cosa. Hay una hipótesis alternativa que dicen que seguramente Fernando no actuó solo, que a lo mejor alguien a través de una cuenta de Google asociada al teléfono pudo haberse metido y borrado los datos. La verdad no hay respuesta sobre eso, pero lo que sí está claro es que el teléfono perdió los datos. Rubens, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para Cristina después de todo este alboroto? Bueno, Cristina está, aquí ya sí entramos en el campo de la interpretación y de la presunción. Aquí sí son mis opiniones personales completamente. Cristina está haciendo la jugada necesaria, número uno, para evitar ir a la cárcel, porque muy inteligentemente todo lo que ha sucedido desde finales de agosto, cuando el fiscal Diego Luciani, que es quien lleva la causa de vialidad, pidió, él terminó su alegato inicial, porque este juicio apenas está empezando, él terminó su alegato inicial y pidió 12 años de prisión para Cristina, pidió que se inhabilitara políticamente y pidió que se le decomisaran cerca, un poco menos de $1 millón para resarcir los daños que se habían hecho en esta maquinaria de corrupción que supuestamente se había montado. Entonces, el fiscal Diego Luciani apenas terminó su alegato, Cristina empezó a hacer movidas. Ella, por ejemplo, pidió ir a la corte a destiempo, no le correspondía ir a la corte a presentar ella su alegato, como le fue negado por ser a destiempo, entonces ella armó una laraca que se estaba violando sus derechos políticos y su derecho a la defensa, incluso convocó a organizaciones de derechos humanos para que vinieran a tomar la nota de la denuncia. Y a partir de ese momento, también el presidente hizo unas declaraciones, hubo un acercamiento con el presidente que no era lo que vivíamos los meses anteriores. Ella había sido muy crítica del presidente y estaban en una situación de mucha tensión. Entonces, número uno, ya está haciendo todo esto para no ir a la cárcel, y yo juraría que también para posicionarse como una opción electoral para las próximas elecciones. Con esto ella ha evitado que se siga hablando del tema del juicio, que en fin era lo que correspondía, noticiosamente hablando. Si quienes manejan agenda informativa, uno se suponía que estas semanas, estos días que han pasado, desde finales de agosto hasta ahorita, era lo que se iba a desmenuzar, todas las pruebas que había presentado el fiscalía. Eso se borró del mapa informativo y empezamos a hablar, número uno, de las violaciones de los derechos a Cristina y ahora del atentado. Y esto la está posicionando, cuando me hacías la pregunta de si había habido manifestaciones, sí, la verdad es que ha habido manifestaciones desde el alegato del fiscal, pero se ha visto, debido a todas estas cosas, que se han vuelto más nutridas, que la convocatoria de Cristina como que se ha vuelto más efectiva, porque ella desde el principio había llamado a todos sus seguidores y a todos los seguidores del gobierno a que se cerraran filas junto a ella, y al principio como que estaba todo medio tímido, había incluso entre la central sindical serios debates de si debían sumarse o no al apoyo de Cristina, pero yo creo que hoy en día ya el oficialismo en general está compactado alrededor de Cristina. Entonces yo creo eh, que esto ha ayudado de alguna manera a darle ese nuevo respiro a Cristina. Obviamente del otro lado hay un fuerte rechazo. Cristina debe tener el rechazo de cerca del 40% de la población aquí en Argentina, pero indiscutiblemente en ese lado político, de ese lado del espectro político, se ha convertido nuevamente en la figura central por encima del presidente y de cualquier otro líder que pueda ser representativo allí. Lo cierto es que si esto efectivamente fue una estrategia de algún asesor, el asesor debe estar celebrando porque pareciera que le salió bien, por lo menos pareciera hasta ahora. Sí, de todas maneras, la teoría del electoral cobra fuerza porque es lo que te iba a decir. Eh, es muy improbable que Cristina vaya a prisión nunca. Primero por su edad, ella ya tiene más de 70 años, entonces en todo caso le correspondería ir a prisión domiciliaria si Más de fuera... 70 tiene Cristina. Sí, tiene más de 70 más de la edad que le corresponde para ir a prisión Habrá normal. quienes dicen que se mantiene bien.
Bueno, sí. Y se mantiene tiene- bien tiene- para ser una mujer tiene de sus más de fans. 70. Yo no soy sí. capaz de decirlo, ¿no? Oye, Alex, Bueno. son más de 70 años es mucho. O sea, Yo lo digo yo si quieren, ¿eh? dilo. Que dice Alex ya se mantiene bien. Pero entonces no solo por eso, sino porque, como les digo, este juicio apenas está empezando. Este juicio, es si tuviera suerte, se debería resolver para diciembre y seguramente ella lo va a apelar y tiene todavía 2 instancias de apelación hasta que esto llegue a la Corte Suprema y se decida finalmente si el fallo está correcto o no está correcto. Eso estamos hablando de un lapso de por lo menos 3 a 4 años con suerte. Y en el interín, ella lo que pudiera hacer, eso se decía desde el principio del juicio, es si ella se lanza como candidata y resulta ser elegida presidente, pues también una vez que se haya sentencia firme, habría que empezar el proceso de juicio político para quitarle los fueros, para que pueda ser efectivamente ejecutada la sentencia, por decirlo así. Entonces la verdad es que es bastante improbable que ella, pero obviamente animal político al fin, y en eso sí hay que reconocer que es una persona muy hábil, ella está aprovechando esto convirtió esta adversidad en una oportunidad y bueno, lo está moviendo para hacerse del poder total, porque además eso le garantizaría mayor movilidad, mayor maniobrabilidad en el futuro para evitar. Tiene todavía otras 4 causas que están en proceso. Hay una que está por empezar el juicio oral, hay otras que fueron sobreseídas, pero fueron apeladas. Entonces ella todavía tiene mucho que hilar frente a la justicia y obviamente una posición más fuerte la ayudaría muchísimo. Rubens, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tus análisis. Seguro, una última cosita que quería decirles, aclarando, Alex, todavía no está claro cuán supuesto o no es esto. Yo tampoco me atrevería a decir 100% que esto es un montaje, pero de vuelta, el manejo político que se le ha dado y algunos errores u omisiones en el proceso de investigación hace levantar sospechas que parecieran ser legítimas. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido el analista Rubens Llanes desde la ciudad de Buenos Aires en No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.